Directora de investigación del The Clinic y actualmente estudia un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Estamos muy emocionados por conversar con ella, una destacada periodista investigativa que se caracteriza por decir las cosas de frente, que conoce la censura desde muy cerca, pero que sin embargo la enfrenta, una mujer realmente inspiradora. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Muriel. Muy, muy halagadora la presentación. Solo quiero hacer una pequeña precisión, que la novela de la que tú hablabas se llama La Señora, y Mitos y Verdades de la AFP, un libro de investigación periodística, para que no vayan a creer que es una ficción. Esa es la única precisión, pero muchas gracias por tu presentación. Alejandra, mira, si me permites, bueno, gracias Muriel antes que todo. En la estructura de nuestro espacio de conversación, generalmente pedimos que nuestro invitado o invitada plantee algunas reflexiones respecto de lo que estime conveniente, por ejemplo, dado lo que está quizás en el tapete, bueno, no solo ahora, sino que siempre, que por ejemplo podría ser acerca del tema de libertad de expresión y periodismo, por ejemplo, o el tema que tú quieras, durante algunos minutos no es, y luego dejamos un espacio para la conversación con los presentes, digamos. Este es fundamentalmente un espacio de conversación, pero siempre esperamos que nos indiques algo acerca de tu quehacer o de tu perspectiva respecto de lo que realizas o lo que es Chile. No sé si te parece. Sí, me parece. Voy a tratar de hacer una introducción corta porque lo interesante es la conversación siempre. Y también les quiero advertir que lamentablemente tengo un compromiso serían las 5 horas de ustedes, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a tratar de ser breve y también de responder las preguntas brevemente para que podamos tener una conversación lo más provechosa posible. Voy a tomar parte de la presentación de lo que expuso Muriel para hacer la primera bajada a esta conversación, en el sentido de que ella mencionó que mis publicaciones son controversiales. Y efectivamente son controversiales porque generan controversia en la sociedad. Pero muchas veces se usa esta manera de identificar el trabajo periodístico de investigación. También se usa el apelativo polémico, que de alguna manera se traspasa a la persona. La periodista es la polémica o la periodista es la controversial. Con una connotación que para alguna buena parte de la población eso puede ser negativo, que uno tenga como una característica de personalidad ser controversial o polémica, da la impresión de que uno quiere andar peleando todo el tiempo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y yo creo que eso pasa porque lamentablemente en Chile, durante los últimos 50 años, y tal vez los que tenemos un poquito más que esa edad, y los más jóvenes, no hemos tenido otra experiencia de periodismo. Entonces, durante toda la dictadura y durante toda la transición a la democracia, fuimos domesticados a una forma de periodismo que es lo contrario de polémico y controversial, que es una forma de periodismo dócil, oficialista y poco crítico. Pero sobre todo es dócil con las personas con poder y es muy crítico y muy severo con las personas sin poder. No es que no
no es que no se pronuncie sobre en lo que está bien y lo que está mal, lo hace, pero lo hace de una manera discriminada, de una manera discriminatoria. Cuando la función del periodismo es la inversa, la función del periodismo en democracia, como se ha establecido en distintos organismos de derechos humanos y la doctrina internacional sobre la libertad de expresión, es que la función del periodismo es precisamente investigar y documentar el comportamiento del poder público. Es ahí donde el periodismo presta su mejor servicio, porque los ciudadanos no pueden por sí mismos estar buscando por su cuenta información sobre, por ejemplo, en qué se gastan los impuestos, cómo se hacen las licitaciones, cómo se comportan el poder político, cuáles son las presiones que recibe y cómo se comporta frente a esas presiones. Tiene que haber alguien que se dedique a hacer eso, y ese alguien normalmente somos los periodistas trabajando en medios de comunicación. Los medios de comunicación le prometen a la gente que van a hacer este trabajo, pero como digo, durante la dictadura y la transición a la democracia nos acostumbramos a que no se hiciera, no se hace, no se le pregunta al presidente, ni a los parlamentarios, ni a los empresarios, ni a los obispos, cosas que los puedan incomodar. Aunque sea una obligación profesional hacer las preguntas. Entonces se da esta realidad en que los profesionales que hacen las preguntas que hay que hacer o que investigan lo que hay que investigar, como se hace en casi todos los países. Chile tiene un ecosistema bien extraño en esta materia, de libertad de expresión. No solamente se hace en Estados Unidos, Europa, que son los países como en cuyos espejos nos gusta mirarnos, también se hace en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en toda Latinoamérica, más allá de los regímenes políticos que haya y que tengan más o menos fortalezas democráticas, existe una prensa bastante sana y saludable que está acostumbrada a hacer las preguntas que hay que hacerle al poder político. Entonces, ahí ya no es tan raro que los periodistas hagan ese trabajo, y entonces no tiene que andar una persona con el cartel de polémica o controversial, porque la controversia y la polémica es necesaria y es fundamental a partir de hechos que son irregulares, que son contradictorios con lo que debe ser un sistema político sano. Y con eso me quedo para que abramos la conversación. Gracias, gracias Alejandra. Bueno, el tema está planteado, al menos hay un tema planteado allí. Está cedida la palabra, pueden pedirla a través del chat como está escrito allí. Si alguien quiere preguntar, por favor, vayamos haciéndolo para que efectivamente esto sea una conversación. Antes, por ahora, a ver, bueno, partamos con Pamela. Pamela, adelante. Pamela Cárcamo. Ya. Bueno, lo que quisiera preguntar, Alejandra, hola, primero que nada felicitarte por tu trabajo, por el rigor que pones en él. Me queda, desde que partieron este año los programas como del tinte de mentiras verdaderas o de pauta libre, me ha saltado la duda de cuál es la intención o el propósito, cuáles son las señales a las que quiere atender el canal para colocar justamente programas que tienen que ver con discusión política y con controversia política. No sé, tengo mis dudas, ¿no? Y quisiera saber si me puedes comentar esto. ¿Me puedes transparentar tus dudas? Porque
Sí, claro. Para responderte. Tengo la sensación, yo no soy experta en estos temas, pero tengo la sensación de que los otros 2 canales o los otros 3 canales que son fuertes en Chile, Televisión Nacional y el Canal 13, de pronto CNN, están atendiendo a una misma línea discursiva, a una línea que es oficialista en definitiva y que esconde, ¿cierto?, que oculta gran parte de la noticia importante. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, temas como los que tocaron esta semana del comandante Ramiro y lo que era la libertad de expresión al día siguiente, estoy sintiendo que de alguna manera la red quiere atender a la preocupación popular y lo está haciendo de esta manera, como de alguna forma educándonos, ¿eh? Pero también me gustaría saber quién está detrás de la red. Entonces, eso como que entra en conflicto en mi pensamiento. Ya. La red pertenece a un empresario de las comunicaciones extranjero que se llama Miguel Ángel, no recuerdo el nombre ahora, el apellido, que tiene inversiones en medios de comunicación en toda Latinoamérica y por lo tanto no tiene y no depende para sus negocios de la aprobación de la élite chilena. O sea, no es una persona con intereses en Chile. Y este señor nombró como director ejecutivo del canal al periodista Víctor Gutiérrez, que ha tenido muchas pegas en su vida, pero ha ejercido también la labor de periodismo de investigación. Él investigó las denuncias de pedofilia en contra de Michael Jackson cuando trabajó en Estados Unidos. También es el autor del reportaje Colmillo Blanco, no sé si se acuerdan, los mayores, que se publicó en La Nación domingo, que de un ex agente de la Fuerza Aérea que estaba preso y que denunció al comandante en jefe de ese momento de la Fuerza Aérea, Patricio Rojas, de financiar las defensas y digamos, proteger a los violadores de derechos humanos de esa rama. Entonces, en ese sentido es un periodista que conoce el oficio, pero además conoce las dificultades y la necesidad de este periodismo, del periodismo de investigación. Por supuesto que como director ejecutivo tiene un montón de responsabilidades que no son solamente hacer periodismo, sino que también tiene la responsabilidad de que sea una empresa saludable, sana y que se pueda sustentar. Pero a diferencia de los otros canales que, como tú mencionas, lo que Víctor está haciendo es recogiendo la sensibilidad de la audiencia. Víctor se dio cuenta, y además que no hay que ser muy genio para darse cuenta de que la sociedad está ávida de información que se le ha negado en general, sobre todo en la televisión, en medios escritos, medios alternativos. Hay información que a lo mejor ha estado ahí, pero que no tiene esa difusión. Es muy distinto a verlo en un canal abierto. Y él ha tenido la osadía de simplemente poner esta información a disposición de la audiencia y en términos de la respuesta del público ha sido magnífica, o sea, no se equivocó. Lo que uno puede deducir es que los que están equivocados son los medios de comunicación que insisten en reflejar una realidad imaginaria, que está diseñada sobre la base de las preferencias de los hombres que viven en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, de esas 3 comunas de Santiago, y los hombres fundamentalmente de esas 3 comunas. Y por supuesto que es un parámetro muy estrecho de lo que puede ser la realidad de todos los demás, incluyendo las mujeres de esas mismas comunas, que no es la misma que la de ellos, digamos. Entonces,
me parece que, volviendo al punto inicial, que él está haciendo lo que hacen los medios en todo el mundo, pero que en Chile, como no estamos acostumbrados, parece una cosa como extraordinaria y peligrosa, y no son pocos los que nos envían mensajes que tenemos que cuidarnos, que esto, que lo otro, porque se considera peligroso poner esta información a disposición del público. Claro que sí. Y en ese sentido, ¿tú no te sientes un poco, a ver, lo estoy inventando, pero no te sientes un poco ser el rostro visible, aparte de los conductores, obviamente? Porque estás bastante tiempo en pantalla y en algún momento incluso hiciste alguna broma sobre que te decían que eras el mago de Oz. Mi postura al respecto es que los periodistas tenemos que ser capaces de adaptarnos a los espacios de comunicación que prefieren las audiencias, no los que nos gustan a nosotros. A mí me gusta, por supuesto, hacer por ejemplo, perdona, me voy a cambiar porque llegó mi hijo y no, la tele. Me voy a cambiar de lugar. Qué menor ruido. Mientras tanto, recuerdo que pueden pedir la palabra y varias palabras pedidas en el chat. Así que los que tienen pedida la palabra en un momentito las voy a ceder, y se pide sobre todo la brevedad en las preguntas para avanzar con la entrevista, con la conversación con doña Alejandra. Alejandra. Bueno, les decía que entonces a mí me encanta hacer un reportaje de largo aliento, tomarme todo el tiempo para hacer entrevistas, después escribirlo de manera delicada, revisarlo 50 veces y publicarlo. Pero yo soy súper consciente de que ese reportaje lo va a leer muy poca gente, de que la lectura requiere habilidades que no todos los ciudadanos tienen, y eso no significa que esos ciudadanos tengan menos derechos que los que son más ratones de biblioteca, que pueden tener el tiempo incluso de leer, porque para leer hay que tener tiempo, y en general la gran mayoría de las mujeres no tenemos tiempo para leer, y me incluyo, porque yo leo menos de lo que quisiera leer. En general estoy leyendo las cosas que necesito leer para hacer mi trabajo, pero no tengo casi tiempo para leer cosas que quiero leer por puro gusto y placer. Entonces, uno tiene la obligación como periodista de hacer llegar la información a la audiencia. No es la obligación de la audiencia tener todas las habilidades que yo quisiera para que entienda mi reportaje más sofisticado. Entonces, por eso yo siempre he estado disponible para todos los formatos. Si me invitan a un matinal, voy a un matinal. Si me invitan a la radio, voy a la radio. Si se dan estos espacios de conversación, también trato de asistir al máximo de ellos posible, porque creo que la información es un derecho ciudadano, y mi obligación como periodista es cumplir con hacer llegar esa información a la mayor cantidad de personas posible. Gracias, Alejandra. Gracias, Pamela. Dado la premura del tiempo, que siempre esto nos agobia un poquito, voy a ceder enseguida la palabra a Katy. Katy, luego Juan Pablo, después Pía y después la profe Vale. Katy, ¿estás por allí? Sí, estoy aquí. Hola, Alejandra. Hola. Primero decirte que sigo tu carrera desde que yo era una joven en este país. Gracias. Y que ha sido muy importante para mí leerte durante muchos años de mi vida. El 30 de abril del 2019 se estrena el documental Aide y el pez volador, que narra la historia de la condena de los torturadores de Aideo Reuter,
Y tú de alguna manera te vinculaste directamente con ese caso de violación a los derechos humanos de nuestro país. Yo quiero preguntarte, después de ver el documental y de conocer tu historia de vida y de maternidad también, que también tiene algunas particularidades, quiero preguntarte cuál es tu sentir como madre, en particular frente a este caso, frente a esta mujer, porque tú la acompañas a esta mujer en este rito que ella hace en medio del mar para despedir a su pez volador. Y la verdad es que a mí me conmovió profundamente y yo quiero preguntarte desde la intimidad, ¿qué significa para ti este caso? ¿Qué significa desde la maternidad? ¿Y cuál es la visión que tú tienes de la idea? Eso. Bueno, para los que no conocen el caso, les voy a contar brevemente que Aidé Oberreuter fue prisionera política en un cuartel de la Armada en Valparaíso. Ella tenía 19 años, 19 o 20 por ahí. Estaba embarazada de 5 meses y fue torturada de una manera brutal, y la tortura incluyó una especie de fiesta que hicieron los agentes para hacerle una autopsia en vida. Y entonces le abrieron el vientre con corvos y le sacaron a su guagua. Perdón. Y dijeron en esas sesiones de tortura, ay, perdón, es que es tan terrible esto, que habían eliminado a un marxista y que le habían dejado su cuerpo marcado para que todos los hombres que estuvieran en el futuro con ella supieran que ellos habían estado ahí. Ella, como muchas luchadoras políticas y sociales, eventualmente salió libre y siguió luchando por la justicia social y por la investigación y castigo de las violaciones a los derechos humanos. Fue prisionera muchas otras veces, pero nunca contó este caso, nunca contó lo que ella había vivido en términos particulares, hasta que en 2000, a propósito del informe de prisión y tortura que publicó el gobierno de Ricardo Lagos, ella accedió a contarme lo que había pasado y me contó esto que yo estoy compartiendo con ustedes. No fue un proceso fácil para ella, porque después, como ella misma me contó, cuando vio el reportaje que yo publiqué en Plan B, puse su caso en la portada del diario. Cuando se vio ahí, sintió el impacto de la exposición pública y tuvo mucho miedo y se escondió. Y cuando llegó la policía a su casa a entrevistarla porque iban a investigar el caso, ella dijo que ella no era porque pensaba que venían a buscar para detenerla otra vez. ¿Qué pasó? Que el reportaje lo leyó un ciudadano no común y corriente, diría yo, pero un ciudadano sin poder, que es don Vicente Bárcena, un abogado muy particular, que al leer este reportaje se conmovió de tal manera que hizo un escrito denunciando esta grave violación a los derechos humanos a la justicia, y de una manera, yo diría, prácticamente milagrosa, porque en Chile prácticamente no se investigan los casos de tortura de personas que han sobrevivido. El caso avanzó y llegó a condena. En este proceso yo me reencontré con Aidé 10 años después de la publicación del primer reportaje, cuando ella se acercó para contarme que el caso había avanzado y que existía este ser extraño y desconocido en ese momento para nosotras, que había presentado el escrito. Bueno,
esto estaba contado en el documental, fuimos, lo conocimos y lo incorporamos a don Vicente a nuestras vidas. Y en este proceso, Aide finalmente hace este rito de despedir a su hijo Sebastián en una ceremonia en el mar. Para mí, paralelamente, por supuesto que significan dos cosas. Significa cómo conocer el horror máximo. Este horror es tan terrible que yo no lo he visto ni siquiera en películas de terror. Las películas de terror no se atreven a esta bestialidad, a este miedo de que alguien te arranque tu hijo abriéndote la guata. Paralelamente, cuando yo escribí este artículo, yo también había perdido una guagua. Entonces fue muy tremendo. O sea, no pude nunca mantener esa distancia periodista-fuente que se supone que tenemos que mantener. Y bueno, somos amigas, yo la respeto mucho, la quiero mucho y también encuentro que es una mujer tan extraordinaria porque después de todo ese sufrimiento, ella ríe, ella vive, ella disfruta la vida, ella ha pasado un momento muy duro como ex prisionera política. En algún momento vivía solo con lo de la pensión Valech. A mí me da tanta pena porque esta mujer que lucha por todos y por todas, le prestaban ropa porque ella no tenía plata para comprarse ropa, pero ella igual, súper digna, no lo mostraba, no lo decía, no. Si le decían que tenía que estar en un lugar y tenía que ir a pie, y iba a pie. Entonces, no sé, es una historia muy valiosa como hay tantas en Chile que no conocemos y que me parece necesario contar. Y perdón que no donde más, pero no puedo. O sea, perdón, en ningún caso, Alejandra, digamos, es una historia, o sea, es terrible, y entiendo que es parte de la historia que los y las periodistas, los y las historiadores y historiadoras, las profesores, los profesores, las mamás, los papás tienen que mantener viva, digamos, porque de pronto se olvida de lo que se ocurrió en este país. Es un país bastante dado a la amnesia. Entonces, es terrible, digamos, es terrible, ¿no? Cuesta continuar el diálogo después de esto, pero en ningún caso pedir perdón por quebrarse, porque la sensibilidad es parte de lo que nos hace humanos y de lo que te hace valiosa a ti y a cada una de las personas que está acá. Voy a intentar, aunque creo que continuar con las preguntas a continuación, porque este es el orden. Nando, ¿me da un minutito? Pucha, 10 por segundos. favor, Abrazarte, Alejandra, porque en este momento yo creo que las mujeres hemos estado estremecidas escuchándote. Estás al otro lado del mundo, pero nosotros aquí en Chiloé tenemos el mismo dolor que sientes tú. De mujer a mujer, un abrazo de corazón, de verdad. Nada más, gracias. Gracias. Gracias, Marcela. A ver, va a sonar brusco porque voy a cambiar el tema, Alejandra, pero voy a hacerlo en honor a los estudiantes que han preguntado algunas cosas en el chat. Ay, ya. Juan Pablo Raín, Dinamarca.
quisiera saber su opinión sobre el TPP-11 y su puesta en tabla con urgencia otra vez por el presidente. ¿Se habla de esto en los programas donde usted participa? Gracias. No, no se ha hablado del TPP-11 en los programas en que yo participo, pero yo creo que aquí lo importante es la presión social, ciudadana, para que ese tratado no se apruebe. Ese tratado no ha sido lo suficientemente discutido por la ciudadanía, y dadas las implicancias y consecuencias que va a tener en la vida de todos, no debiera aprobarse. Me parece que no, que sobre todo un gobierno con el nivel de aprobación que tiene este gobierno no debiera insistir en ese proyecto. Pero más allá incluso de evaluar los beneficios y perjuicios de este proyecto, simplemente no debe seguir su curso. Gracias Juan Pablo por la pregunta. Pía Alvarado, te veo por allí. Tienes pedida la palabra, por favor. Hola. Hola. Bueno, yo quería preguntar que ¿cuál es el caso que más le molestó al escribir? ¿Qué más me molestó escribir? En general, escribir es molesto, es difícil. Es más entretenido entrevistar o hacer como buscar la información, esa parte es más divertida. Pero a la hora de escribir es sufrido, porque uno tiene que tratar de darle sentido a todas las piezas que uno ha recogido, y duele la cabeza, y a veces uno no sabe por dónde partir, hay que revisar, hay que verificar, contrastar, y digamos es duro, es parte de la pega, pero no es muy entretenido, nunca. Gracias Alejandra, gracias Pía. Profe Vale, doña Valeria Mancilla, adelante por favor. Hola, buenas tardes. Viendo que tiene hijitos, yo también los tengo, soy profesora, atiendo a muchos estudiantes. Una profesora chilena, gran profesora, dijo: enseñar a leer y a escribir y dejar detenido allí al ciudadano es como repartir arados y no entregar el campo de cultivo. ¿Qué opina de la educación en Chile? Y si alguna vez ha tenido el interés de indagar en las grandes diferencias que hay dentro de la educación, desde lo más básico hasta nivel universitario. Bueno, mis padres también son profesores normalistas, así que También los míos. Mi corazón siempre está muy cerca de los profesores y profesoras. Pero a mí me parece que la alfabetización, que fue un gran objetivo del siglo XX, se detuvo en cumplir una cierta alfabetización funcional, pero obviamente aprender a leer y escribir no sirve de mucho si no tienes derechos, si no tienes derecho a salud, si no tienes derecho a previsión, si tus padres no pueden estar contigo porque están trabajando todo el día, o tu madre sola, porque en Chile muchas familias, más del 50%, son hogares en que una mujer sin pareja está a cargo de la familia. Entonces, como les decía hace un rato, tú puedes saber leer y escribir y quieres leer, pero no tienes tiempo. ¿A qué hora leen las mujeres chilenas si están todo el día haciendo cosas? Entonces, me parece que hay que cambiar las estructuras desde el interior de las casas. Hay que cambiar la distribución del trabajo doméstico, la distribución de los cuidados, la distribución de estas doble y triple jornadas que tenemos las mujeres. Hay que darle más poder a los trabajadores y trabajadoras en sus relaciones laborales,
y entonces cuando los trabajadores y trabajadoras, y particularmente ellas, tengan tiempo de descansar y sentarse a leer un libro, entonces ahí va a tener sentido educar. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, Vale. Gracias, Alejandra. Alejandra, son las 5, tenemos algunas Sí, preguntas. les pido No. mil disculpas porque tengo que estar en un seminario ahora sobre pensiones y me están esperando, pero cuando quieran volvemos a conversar y analizamos las preguntas que quedaron pendientes. Se te agradece enormemente. Yo sé que el tiempo en este caso, o sea, en todos los casos termina siendo limitado, así que las preguntas pendientes las dejaremos para un futuro debate. Bueno, agradecer a todos por la presencia, agradecer al canal de Castro también, a Paula en lengua de señas y evidentemente a todos y todas las que están aquí presentes. Creo que ha sido un inicio muy intenso, muy emotivo. En el chat hay mucha gente agradeciéndote, Alejandra, y bueno, nada más que agradecer tu buena disposición, tu tiempo y esperar que ese periodismo de investigación valiente y verdadero siga presente allí, porque de alguna forma nos ilumina a muchos que leemos tus libros, leemos tus crónicas o te vemos en televisión. Un enorme abrazo, gracias por todo, Alejandra. Muchas gracias, y si les puedo pedir algo, les voy a pedir que vean Aide y el pez volador. Creo que ojalá todos y todas lo vieran alguna vez en Chile. Muchas gracias. 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 Muy bien, me encanta. Mil gracias. Chao a todos y a todas, Gracias. y que tengan una tarde linda y buenos días a continuación. Chau, chau. Gracias, y gracias por todos los abrazos que me mandaron. Gracias, gracias. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. ¿Qué se dice en estos casos? Quedamos con un sabor amargo. No. Quedé amargo. como, no sé, no quedé bien. O sea, todo lo que pasó, lo que comentó, yo sabía parte de esa historia igual, pero verla llorar de esa forma y la verdad que son tantas las mujeres que han pasado y que pasaron en algún momento tanta tortura, tantas violaciones, que provoca tanta impotencia, tanta rabia, es como un mundo de todo, pero yo creo que uno tiene que seguir adelante y esto nos ayuda igual un poco a pensar y a reflexionar y entregarle a nuestros estudiantes también, hacerles ver cuán importantes somos nosotras las mujeres en este mundo y que poco muchas veces se nos valora en general. ¿Ya? Ahora de a poco hemos estado visualizándolo, diría yo, un poco más, pero así todo, si pensamos en nuestras madres, todo lo que tuvieron que pasar ellas, con un machismo, acá en Chiloé sobre todo, que da, no sé, quedé como con penita y dolor, porque penita es dolor, duele el alma, como uno dice. Sí. Nada. Familia Bravo, Vera, gracias a ustedes por estar ahí. Ay, sí, fue intenso. Yo creo que no cabe duda que las mujeres estamos llamadas a poner esa mano de sanación, de sabiduría, ¿cierto? Esa sabiduría de vientre, igual, pero no con el afán en desmedro del hombre, ¿cierto? Yo creo que hay que sumar a los hombres, a los hijos, educarlos por igual, porque si no vamos a estar dando esa misma lección o esa misma agresión en la cual hemos sido agredidas históricamente. Ya, yo creo en eso, fíjate, me siento feminista, pero también
creo que hay que guardar un equilibrio, si no quedamos en la agresión. No sé si se fueron todos ya. Creo que Somos están la 29. mayoría todavía acá. Somos 29. Sí, Yo quisiera, sí, adelante. Perdón, señora Inesita, pensé que había terminado. Terminé nomás. Isabel, En realidad eso era, yo, bueno, no, pienso que esta conversación da para mucho, no sé cuántos estudiantes habrán sido, igual los que estuvieron conectados, tremenda mujer, tremenda periodista, la que más lo hemos leído y la que lo hemos seguido, y ojalá que esto lo vuelvan este material grabado, aunque fue poco, es contundente, es súper interesante, que ojalá nuestros jóvenes lo puedan revisar. Eso. Isabel. Yo compartir desde lo que sentí, la impotencia, por supuesto, porque uno cada vez que escucha esta historia tan dura, es impotencia, rabia. Pero agradezco también cómo Alejandra tiene la capacidad de, siendo una súper periodista, porque me encanta, la sigo hace harto rato ya, cómo tiene la capacidad, o cómo aún mantiene la capacidad de conectarse con la humanidad, con su propio ser. Y creo que eso es valiosísimo en estos días, porque a veces en el día a día no todos nos damos ese rato o nos damos esas licencias para conectarnos con nuestros propios sentimientos. Así es que, pucha, que si era fans de ella, soy más fans, porque a través de su historia demuestra además lo profundamente humana que es ella como persona. Así que agradecido de quienes hicieron esta gestión, porque de verdad que ha sido, esto es no siempre como esta cosa de calidad con cantidad, aquí está demostrado. Fue un ratito, pero fue full. Intenso. Así que agradecida. Gladys, ¿quieres hablar algo, me parece? ¿Quieres plantear algo? Sí, yo la verdad quiero felicitar a los colegas del Liceo Galvarino Rivero y al Centro de Padres, porque sé que esta iniciativa es gestión. Yo creo que esta es la educación que necesitamos potenciar. Disculpa, Estos diálogos, estas instancias de encuentro. Disculpa, Gladys. Alejandra pidió el permiso para ingresar nuevamente. Hola, perdón, es que me acaban de informar que el conversatorio, yo me equivoqué en la hora, es un ratito más. Así que bacán. Bien. Volví para responder las preguntas pendientes. Y nos habíamos quedado aquí, Alejandra. Yo creo que ahora estamos sonriendo cuando has vuelto, pero nos quedamos en conversación. Generalmente no nos pasa esto, termina nuestro programa y claro, cada uno va a sus quehaceres, pero nos quedamos conversando acerca de lo que significaba tu intervención y la visibilización de algo tan dramático. Pero si te parece, vamos a las preguntas pendientes. A ver, voy a ir en el orden del chat. Sí, sigamos. José Luis Vargas, ex estudiante del colegio, es periodista, dice lo siguiente: soy periodista de la Universidad de la Frontera, gracias por la oportunidad de poder compartir esta conversación. ¿Qué opinión te merecen las intervenciones de las transmisiones y despachos en vivo que pudimos ver en el marco de la protesta social? Daba la inmovilidad, muchas veces salía a recoger, con o sin intención, testimonios para invalidar las protestas, tratando de levantar un discurso acerca de la violencia callejera y de los saqueos. ¿Qué sensación te dejan esas situaciones? Bueno, primero son muy divertidas, pero encuentro que demuestran una madurez del pueblo chileno que no teme expresar su desacuerdo y sus opiniones libremente, aunque la pauta de los medios sea otra. Y creo que estas intervenciones también son un código
una especie de código secreto entre el que hace la intervención y todos los que están viendo. Creo que de alguna manera hermana, une, y como hicieron los mapuche cuando se dieron cuenta que los españoles no estaban pegados al caballo y se dieron cuenta que eran seres humanos como ellos, también es una forma de bajarnos a los periodistas del caballo. Gracias. Gracias. Gracias, José Luis, por la pregunta. Marcela, tú tenías una pregunta por allí. ¿La leo o la formulas tú? Fernando, lee, por favor, gracias. Ya. Marcela pregunta, ¿qué medio de comunicación en Chile es más creíble? A ver, los medios no son los creíbles, sino que la información. Yo creo que en esto es muy importante la educación en el pensamiento crítico. Es decir, que la gente pueda evaluar el mérito de una información versus otra información, que pueda distinguir una información inventada de una información verificable. Los periodistas, los medios de comunicación no estamos exentos de cometer errores, aunque hagamos todo lo posible por evitarlo, siempre se pueden cometer errores. Pero cometer errores es una cosa, los errores se corrigen, pero otra cosa es falsear información o no hacer lo suficiente para verificar una información y darla a conocer sin más. No puedo decir que haya un medio que siempre hace una cosa o que siempre hace otra cosa. Hay información en el Mercurio, por ejemplo, que está bien reporteada, bien escrita y que es útil. Entonces, esa información es importante leerla y analizarla, independientemente de que el Mercurio haya mentido en algunas ocasiones de manera bastante dramática. Por otro lado, hay medios como CIPER, bueno, que pueden gozar de alto prestigio porque hacen investigación periodística de calidad, digamos, y es poco probable que se equivoquen o que entreguen una información sin sustento, pero CIPER también puede ser víctima de entusiasmo, por ejemplo, por publicar una información o recibir información de una fuente a la que le dan crédito y resulta que esa fuente está haciendo lo que llamamos también una operación política. Entonces, creo que lo más importante no son decir este medio es más creíble, este otro medio es menos creíble, sino que cada quien tome en sus manos la responsabilidad de informarse, y para eso hay que buscar información en todas las fuentes, en todos los medios, y aprender a discernir qué información tiene los elementos suficientes para darle crédito. Están las fuentes desde donde se obtuvo la información señaladas ahí. Cuando no se señala la fuente, tiene justificación, por ejemplo, usar una fuente NOF, se justifica que esa información, que la fuente no esté mencionada porque a lo mejor tiene un riesgo de vida o simplemente se está ocultando la identidad por ocultarla nomás. ¿Cuántas fuentes tiene una información? ¿Tiene solo una fuente o tiene variadas fuentes? ¿Entrega datos concretos o son solo especulaciones? Todo eso está en manos de las personas determinarlo, pero para eso tiene que ser educada en ese proceso. El pensamiento crítico no surge espontáneamente, hay que educarlo. Yo creo que en esta parte es tarea más de la educación que del periodismo. Gracias, gracias.
Voy a formular, si nos queda tiempo y alguien más quiere hacer preguntas, se puede hacer. Alejandra, tú nos dirás en Sí, cuánto hasta las 1:30. hasta las 5:30, ya. Hasta Nos las quedan 5:30, ya. Así que, estimados y estimadas, pueden pedir la palabra. Mientras tanto, yo me voy a aprovechar del momento para preguntar algo yo. Mira, ¿has recibido si las has recibido, qué tipo de presiones has recibido? Porque tú has escrito, por ejemplo, el libro negro de la justicia chilena, que es tocar probablemente, creo yo, al poder más intocable que existe, digamos, a lo que no tiene, que está casi sobre Dios. O Doña Lucía, se reciben presiones directas, así, no a través de una cuenta, o sea, no solo a través de una cuenta de red social, se reciben presiones para modificar algo. Tú como periodista, porque eres una persona reconocida, que cuando está trabajando en esto debe generar miedo entre quienes pueden sentirse afectados porque tú escribes. Mi pregunta es esa, tengo curiosidad por saber si recibes presiones en la medida que vas haciendo este tipo de trabajo. Y la segunda pregunta es, ¿estás trabajando en algún libro? ¿Estás pensando en escribir algún libro? ¿Es de periodismo? ¿Es novela? Eso. Ya, a lo primero, es gracioso porque, por supuesto, yo como periodista hago muchas cosas, no todos los artículos que escribo son de investigación o tienen que ver con alguien con poder, pero sí me ha pasado que llamo a una persona y me presento y se urgen. Tengo que calmar para decirle que no hay nada grave en mis preguntas, pero fuera del chiste, yo creo que la gente no se atreve a presionarme porque esa presión podría ser publicada. No, no, no he recibido presiones directas yo en mi trabajo como periodista independiente. Cuando trabajaba en medios, las presiones se las hacían al medio, obviamente. Y sí, esas presiones determinaron muchas veces que parte de la información fuera mutilada, que no toda la información que yo había recogido apareciera, o que en vez de ir en portada fuera en una noticia más escondida dentro de un diario, por ejemplo, o acusaciones legales, amenazas legales, citaciones a tribunales, digamos que todas esas son acciones de presión en el fondo. Pero desde que tengo una carrera más bien independiente y fuera de los medios tradicionales o fuera de los medios, punto. Claro, no, ¿a quién tendrían que presionarme a mí directamente? No pueden presionar a un director o a un gerente, y no ocurre. Otra cosa son las amenazas que hay desde denostaciones por redes sociales, denostaciones de todo tipo, pero también he recibido algunas amenazas más o menos violentas, que cuando me ha parecido necesario las he denunciado también a los tribunales, porque las amenazas de ese tipo se pueden materializar. Eso. Y si estoy escribiendo otro libro, sí, estoy escribiendo como 4 libros, están todos pendientes, atrasados, como todo. Y algunos son de investigación periodística y otros son de ficción. Pero no les puedo decir de qué se tratan porque es por cábala más que nada. Porque, sí. Gracias por responderme. Estimados, mire, quedan unos minutitos, así que si alguien quiere formular alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Miguel está ahí levantando la mano. Don Miguel, adelante. Hola de nuevo, Alejandra. Gracias por tu tiempo y gracias por tú ser la que se preocupó en llamarme para reunirte con nosotros. La pregunta tiene que ver con el populismo y con Trump, Bolsonaro y Piñera. ¿Ya? Que yo, después de haber leído una serie de cosas respecto a los análisis que se hacen
del cómo llegó Trump al poder, del cómo llegó Bolsonaro al poder, en algunas cosas también me cuadra del cómo llegó Piñera al poder, ¿ya? Y de lo que viene, y de lo que se viene en nuestro país en las próximas elecciones presidenciales. ¿Ves que el populismo en Chile se ha profundizado y que, no sé, candidatas a alcaldes o a diputados que han pertenecido a la farándula, por ejemplo, entren a ser como los participantes más aptos para ocupar cargos públicos? ¿Ves que ese populismo nos esté acechando? Esa es la pregunta, por favor. Bueno, populismo es una palabra que yo tomo con pinzas, porque en general en Chile se acusa de populista a cualquiera que quiera avanzar en transformaciones sociales. Entonces, no me refiero a eso. sí, entonces vamos a, digamos, a identificar este otro populismo, que es hacer promesas, ofertones, personas que en realidad no quieren hacer transformaciones sociales, y que hacen estas promesas para ganar elecciones. Yo creo que más allá de los personajes, uno tiene que preguntarse por qué hubo tanta cantidad de gente dispuesta a votar por esos personajes. En el caso de Trump, por ejemplo, hay un empobrecimiento de la población blanca estadounidense, que siente o que es caldo de cultivo para creer que sus males se deben a algún chivo expiatorio, que también es una conducta humana bastante frecuente. Entonces, cuando vienen los candidatos y encuentran un chivo expiatorio para mostrarle, la gente tiende a apoyarlo o a creerlo, acepta esa explicación, porque la otra explicación es más difícil de tragar para ellos. La explicación más difícil de tragar para la población empobrecida blanca de Estados Unidos es que el Estado tiene que proveer ciertos derechos fundamentales, y eso va contra su manera de creer en la vida, digamos, porque ellos han sido educados en el convencimiento de que lo único que se necesita para prosperar y tener una vida sana y feliz es el esfuerzo individual. También han sido educados para considerar enemigos de la patria a todo lo que suene a socialismo, y entonces, claro, todo lo que suene a Unión Soviética para ellos es el enemigo de la patria. Entonces, estos trabajadores, que además tienen normalmente muy baja educación, son los que votaron por Trump. Pero en mi opinión es poco útil atacarlos por su ignorancia o por su ingenuidad o por lo que sea. A mí me parece que lo socialmente útil es darse cuenta de que hay pobreza ahí y tratar de enfrentar eso como el problema, y no considerar que estas personas son un caso perdido y que, digamos, ojalá que no votaran. Lo mismo pasa en Brasil, donde también hay racismo, también hay discriminación, también hay miedo al inmigrante, y digamos, existió el convencimiento, ahora en el caso de Lula por lo menos descartado, o se demostró que hubo una operación, pero la gente no fue capaz de verlo, el convencimiento de que los que prometieron avances sociales en realidad se habían beneficiado y habían profitado de eso. Entonces la gente, en busca de otra alternativa, termina votando
por Bolsonaro. Serán los brasileños los que dirán después si se equivocaron o no. Y en el caso de Chile, yo creo que hay un agotamiento de un sistema institucional que no ofrece nada mejor que candidatos. Es un sistema político que solo ofrece candidatos, no entrega poder. Y entonces, la invitación es a votar por alguien. Yo creo que tampoco se puede culpar a la gente por agotarse de votar por unos que les prometen o que deberían cumplir lo que prometen y no cumplen, que un día digan, bueno, vamos a votar por este otro a ver qué pasa. Y yo creo que eso nos habla no de nuevo, no de la ignorancia, no del individualismo de las personas, no del estereotipo del facho pobre que se ha usado como estereotipo para estigmatizar a los votantes de Piñera, sino que nos habla de nuestro fracaso colectivo para instaurar un nuevo sistema político que no sea un sistema de ofrecer candidatos, sino que sea un sistema donde el poder efectivamente esté en manos de los ciudadanos. Y donde por último da lo mismo quien sea presidente, porque el poder está tan distribuido que el país se puede bancar un mal presidente. En el caso chileno, lamentablemente, no es así. Tenemos un hiperpresidencialismo que raya en lo monárquico, donde es muy difícil que nada avance sin la figura presidencial. Y creo que ese descubrimiento es lo que estuvo detrás del estallido social. Entonces, creo que entre las personas que salieron a protestar, seguramente que hay votantes de Piñera que se dieron cuenta que no es el problema elegir un presidente A, un presidente B. Hay un sistema político que hace imposible, es un sistema político impotente, es un sistema político incapaz de resolver las demandas, necesidades y de garantizar los derechos que una democracia que se precie de tal debiera considerar como mínimos básicos de convivencia colectiva. Gracias. Y en el punto más básico, en definitiva, gracias. Es un país que se ha ido haciendo sobre la base de lo individual y no de lo colectivo o lo comunitario, digamos. Esa es una historia recurrente de los últimos 50 o 40 años en Chile. A ver, sí, 40 años en Chile y algo. Sí, pero yo no creo que sea tan así. Yo creo que la experiencia de colaboración, de solidaridad, siempre ha estado presente en Chile y es cosa de ver nomás que alguien se enferma o tiene un cáncer y la existencia de los bingos y de todas esas actividades que se hacen en solidaridad para solventar lo que el Estado no entrega, demuestran que en Chile la solidaridad y la colaboración han estado ahí siempre. Lo que pasa es que tenían mala prensa, no se muestran, no se habla de eso. Se habla, los medios de comunicación sobre todo han dibujado una personalidad del chileno y chilena que a mí me parece que no es justa ni es correcta. Se habla de alguna manera se hostiga a las personas por ir al mall, por comprar, por endeudarse, pero resulta que no hay otra manera, porque incluso cuando tú quieres ir a comprar con efectivo, a las tiendas no les interesa venderte con efectivo, les interesa que tenga crédito. Pero además nos tratamos con poco cariño, porque hay que darse cuenta que la población chilena entre 1973 y 1990 no tenía nada, no tenían refrigeradores, muchas casas no tenían agua caliente, la gente se compraba un par de zapatos que tenían que durar todo el año.
los hermanos menores se vestían con la ropa de los hermanos mayores, y así, digamos, hubo tanta miseria y necesidad que a mí me parece de un mínimo, una reacción natural que en cuanto se abrieron las posibilidades de comprar, de ponerte ropa nueva por primera vez en tu vida, ¿por qué te van a decir arribista por eso? El que te dice arribista por eso, te lo dice porque no quiere que estés donde él está. De arribista te dicen siempre de arriba hacia abajo. Ellos sí se pueden comprar ropa nueva siempre, en Europa, en Miami, y ellos no son arribistas, somos arribistas los demás, los que abren el mall y vamos todo el domingo al mall. Claro, porque no hay parques tampoco, no hay bibliotecas, no hay tantas bibliotecas como malls, no hay espacios verdes donde disfrutar. Hemos sido condenados al mall como el espacio público, y por supuesto que la gente va a ir ahí, pero eso no significa que esa gente que va al mall el fin de semana después no va a participar en una actividad, no va a colaborar con una olla común. Sí, es la misma gente, es parte de la misma realidad, y yo creo que tenemos que tratarnos con más cariño, más comprensión, más compasión, para entender bien los procesos sociales que estamos viviendo. Sí, yo creo que tienes razón en ello y espero que sea así también. Alejandra, y a todos son las 5:31. Creo que ahora sí estamos en... Ahora sí. Así que, bueno, nuevamente hacer la despedida, agradecerte enormemente el gesto de haber vuelto a donde estábamos nosotros todavía conversando acerca de lo que había ocurrido en nuestra primera parte de la Minga. Así que un enorme agradecimiento de parte nuestra, del equipo de la Minga, de parte de la gente del colegio. Y evidentemente entiendo por lo que yo escucho y veo en el chat acerca también de todos los que hemos asistido aquí hoy día. Así que te deseamos que ante todo muy bien por tu lado, te mandamos un abrazo muy grande y que todo ande muy bien. Me despido también de todos y todas las que asistieron hoy. Creo que ha sido un espacio hermoso. A veces el dolor también es parte de, o sea, es una parte importante de nuestras vidas y ha sido, creo que un momento importante compartirlo en cierta forma entre todos. Un abrazo muy grande para todas y todas y nos vemos el próximo jueves si todo es posible. Muchas gracias y gracias por la acogida. Gracias, Alejandra. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias por volver. Chao, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, que estén bien. Saludos a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Felicidades. Chao. Que estés bien. Igual, que estés bien. ¿No te has afeitado, Daniel? No, te percataste. Estoy libre. Sí. Saludos. Saludos, que estén muy bien. Chao. Sí, saludos, gracias. Gracias, Muriel, estuvo muy bonito. Sí, Muriel. Gracias excelente. a todos. Chao. Chao, chao. Ahora sí, chao, chao. Ahora sí, chau. Corta tú, no tú. Chao tú también. Ahí Chao, voy a Penita. pasar el lunes. Ya, Chao. chao.